Buenos días a todas y a todos. Vamos a comentar los trabajos que hemos hecho en esta línea segunda de las líneas de trabajo sobre metodología en valoración. Esta línea de trabajo cuenta con 3 subgrupos, ¿no? Uno que yo creo que lo ha comentado antes, es una línea de valor primario, valor secundario y formularios, ¿vale? Entonces vamos a dividirnos un poco nuestra intervención hablando de los trabajos de los distintos subgrupos. Y a mí me toca la parte de valor primario. Es un grupo en el que Josep Casellas y yo somos los primarios y la que aporta valores María José, afortunadamente. Y es un grupo, una línea de trabajo en la que nos propusimos de construir qué era eso del valor primario. ¿De dónde arranca esto? ¿Cuál es la definición original de valor primario? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué interesa identificar el valor primario de los documentos? Y luego, ¿cuáles son las definiciones de valor primario que emplean los órganos de valoración en España? Entonces, fuimos a la fuente primaria, en este caso, ¿no? Dice, esto es una cita textual de Schellenberg, dice: los valores inherentes a los documentos públicos modernos son de 2 tipos. Valores primarios para la propia agencia de origen y valores secundarios para otras agencias y usuarios privados. Los documentos públicos se crean para cumplir los fines para los cuales ha sido creada una agencia administrativa, fiscal, legal y operativa. Pero los documentos públicos se conservan en una institución de archivo porque tienen un valor que existirá mucho después de que dejen de ser de uso corriente y porque sus valores serán para otros que no sean los usuarios actuales. Está hablando ya ahí de cómo cobra ese valor secundario, ¿no? Pero nosotros nos quedamos en esa parte de atrás. Y como tengo, aparte de Schellenberg a mi espalda y enfrente a otra gran maestra como Antonia Heredia, Antonia Heredia dejó escrito, que me gusta mucho, la frase decía, hablaba del valor administrativo y decía que ese carácter administrativo es como el bautismo en los católicos, dice, imprime carácter, y que un documento no deja de ser administrativo, porque eso, de hecho, se habla de documentos administrativos, ¿no? No obstante, como ese valor primario deja de tener en algún momento esa preponderancia, ¿no? Y nos interesa, desde un punto de vista práctico, entender el valor primario en forma de plazos, ¿no? Porque así podemos establecer los periodos mínimos de conservación, que es la denominación que recoge el reglamento de actuación del sector público por medios electrónicos, ¿no? Aquí creo que recojo en la diapositiva lo que dice concretamente en el artículo 54.2. Dice, cada administración pública regulará los periodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos, pues está enfocada a la administración digital, que formen parte del expediente de un procedimiento cuya tramitación haya concluido conforme a su normativa específica de archivos y patrimonio documental. Es decir, hay un mandato legal de que tenemos que determinar cuáles son esos periodos mínimos de conservación. Es decir, el valor primario importa. No obstante, y si yo invito a todo el mundo a que haga bueno, la verdad es que no invito a nadie a que lo haga porque es una ardua tarea, que revise todas las definiciones que hay por parte de los órganos de valoración, porque ya lo hemos hecho además y espero que se publique. Lo cierto es que es un tanto... digamos, se utilizan unas definiciones de valor primario un tanto vagas. Para empezar, ya se habla, Schellenberg no hablaba de hay un valor administrativo, un valor contable, un valor fiscal, un valor jurídico, no. Se habla de valor primario. Sin embargo, yo creo que por ese afán de tratar de cumplimentarlo todo en un formulario, pues se han ido distinguiendo estos subtipos de valores, valor administrativo, y no en todos los ámbitos territoriales de las distintas comisiones las definiciones han sido las mismas, ni se contemplaba el mismo número, ¿vale? Las definiciones, como indico, son vagas porque remiten a conceptos poco precisos o incluso no definidos y no se exponen criterios para su determinación.
En las instrucciones de complementación de los formularios o en las guías metodológicas de los órganos de valoración no se suelen poner ejemplos. No, valor administrativo, no, pero póngame un ejemplo de qué entiende por esto. Y hay una cosa muy importante al hilo de lo que comentaba antes, de los periodos mínimos de conservación y de la utilidad práctica del valor primario, que es que no se indica cómo estos plazos del valor primario, ¿cuándo empiezan a contar? No se indican. Si hay varios plazos a la vez, ¿cómo se aplican? ¿Cómo es de forma primero uno, luego el otro, los dos a la vez? ¿A partir de qué momento? Entonces, digamos que pierde esa utilidad práctica, se desdibuja por esa vaguedad de los conceptos y porque luego además no está claro cómo se aplican. El objetivo que nos planteamos en el subgrupo era pues, analizar el concepto de valor primario y formular una propuesta metodológica para determinar ese periodo de conservación mínima de los documentos de una forma objetiva, sistemática, transparente y que se basara en criterios legales, no en arbitrariedades como, bueno, pues si se puede tardar X tiempo en tramitar, si luego va a un tribunal y en el tribunal, claro, como tienen mucho retraso en la tramitación, pues vamos a poner un más... No, vamos a utilizar criterios legales conocidos de antemano para además así poder ser más transparente y que cualquiera sepa cuáles son nuestras reglas del juego. Y para ello pues hubo que tratar de responder a esas preguntas. ¿Qué elementos componen el valor primario? ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Y en qué debemos de fundamentarlo? Por supuesto, no trabajamos de cero, no partimos de cero, sino que nos basamos pues en una revisión muy exhaustiva de la bibliografía archivística, sobre todo, pero también, en especial, de la legislación, de doctrina jurídica, principalmente administrativa. Y hay dos obras que están en los cimientos, digamos, de este estudio que hemos realizado. Por un lado está el modelo de ciclo de vida basado en la vigencia, desarrollado por Manuel Vázquez Murillo en la década de los años 80, que define pues esos momentos dentro del ciclo de vida de los documentos, de primero una fase de vigencia, aquí en España hablamos mucho de vigencia administrativa, se le añade la coletilla, y luego ese periodo de retención. Y, por otro lado, que ya se ha mencionado más adelante, esos criterios de anulabilidad, responsabilidad derivada, control y auditoría del modelo Barca de nuestro compañero Lluís Esteve Casellas. Y a partir de ahí, a partir de esa base, tratamos de ir encajando las distintas piezas, ¿no? Primero vamos a definir bien cuáles son esos conceptos que define nuestro modelo, ¿no? Este modelo de valor primario que hemos identificado a partir de esos dos momentos en el ciclo de vida de los documentos, esa fase de vigencia administrativa y ese periodo de retención. Y luego identificar cuáles son los factores que afectan a esa retención en torno a esos tres bloques que siguen siendo los mismos que en su momento señaló Lluís Esteve Casellas. Bien, la vigencia administrativa, no voy a entrar a meterme en profundidad en los distintos conceptos, pero bueno, simplemente por revisarlo y dar ya esas pinceladas de las definiciones a las que hemos llegado. Vigencia administrativa sería el plazo en el que las actuaciones administrativas referidas a un procedimiento determinado causan efectos en formas de derechos y obligaciones, y es muy importante este concepto porque su extinción desencadena el cierre del expediente y bloquea entonces la inclusión de nuevos documentos. Hay distintos tipos de vigencia administrativa, ¿no? Distintos tipos de plazos. En algunos casos está determinado en el propio documento, ¿no? Cuando se dice el plazo de duración de un contrato, por ejemplo, o la vigencia de una autorización o una licencia, pero en otros casos no, o bien porque es un acto administrativo que se ejecuta inmediatamente
¿no? Y no tiene, o porque depende de factores externos que no se pueden controlar. Pues, por ejemplo, una autorización que es, digamos, para desarrollar una actividad a una persona y que depende, pues eso, de si esa persona sigue manteniendo las circunstancias por las cuales se le dio la autorización o fallece, por ejemplo, una persona, eso que no se puede controlar. Es importante determinar cuándo se extingue la vigencia porque conlleva el cierre del expediente, que en el ámbito de la administración digital es fundamental para poder trabajar para poder gestionar el ciclo de vida de los expedientes, y todos los que trabajamos en temas de archivo electrónico sabemos el problema que hay en nuestras administraciones de que el expediente electrónico no se cierra y están en un eterno estado abierto. Con lo cual no se pueden aplicar esos plazos o sobre todo no se pueden realizar acciones de forma automática con los documentos, etcétera. Como indico, el cierre del expediente bloquea la inclusión de nuevos documentos, que no es moco de pavo porque garantiza la integridad del documento y su autenticidad, y suponen el inicio del plazo de retención preceptivo. El periodo de retención es el periodo de tiempo en el que la información debe ser conservada desde la extinción de su vigencia, por lo tanto, desde el cierre del expediente, hasta su disposición para su eliminación o su transferencia a un archivo. Y su determinación se establece en torno a 3 factores basados en criterios legales, ¿no? Son la anulabilidad de un acto o procedimiento, la responsabilidad u obligaciones legales derivadas sobre un acto administrativo y el control y auditoría de la actuación administrativa, ¿no? Estos serían los tres factores, ¿no? Por un lado, pues la anulabilidad, que es un plazo general de 4 años, factor de responsabilidad derivada, que tiene un plazo variable de 1 a 15 años, y el de control y auditoría, que tiene un plazo en general de 7 años. Y este sería, digamos, una representación gráfica de este modelo de ciclo de vida, ¿no? Ahí vemos cuando finaliza la vigencia administrativa, se cierra el expediente, entran los plazos de retención definidos, ese periodo mínimo de conservación, ¿no? Y cuando termina, ahí en ese momento ya es cuando se puede o bien transferir a un sistema de preservación para su conservación permanente o proceder a la eliminación. Como parte de este trabajo hemos elaborado una tabla, resumen con todos los plazos generales de retención. Por generales nos referimos a todos aquellos que están en normativa a nivel estatal, y no son muchos, o sea, aquí ya están, aquí tenemos todos. Seguramente haya más, desde luego a nivel de normativa autonómica, pues por supuesto que hay más, pero esta sería la base, y es una base que lo puede conocer todo el mundo. Esto puede estar colgado dentro del sitio web de los órganos de valoración y exponer, no, mira, estas son nuestras reglas del juego, estos son los plazos generales que hay. Y todos los plazos que vamos a poner en nuestros estudios van a tirar de aquí. Porque, no, de verdad, yo invito a cualquiera y si encuentran algún plazo más, pues si nos lo comunican estaremos muy agradecidos y lo incorporaremos, pero no creo que encuentren muchos más porque hemos sido unos sabuesos excelentes. Para terminar, decálogo del valor primario con las cuestiones que hemos de tener en cuenta en cuanto a esta cuestión, y así resumiendo un poco los trabajos que hemos hecho en este subgrupo. En primer lugar, que la visión del valor primario como contenedor de subvalores, de valor administrativo, legal, contable, no solo resulta incoherente desde un punto de vista conceptual, sino que es inaplicable. El valor primario debe basarse siempre en criterios legales para determinar el periodo de retención, permitiendo la transparencia de esta parte del proceso de valoración. La vigencia administrativa es el plazo en el que una actuación administrativa produce efectos en forma de derechos u obligaciones y no ha de confundirse con el periodo de retención. El cierre del expediente es un elemento crítico en la valoración porque se realiza en el momento de extinción de la vigencia administrativa y da lugar al periodo de retención. Este periodo de retención
ha de basarse en criterios de prescripción legal posteriores al cierre del expediente y, por tanto, a la extinción de la vigencia administrativa. La prescripción legal de las actuaciones se ha de fundamentar de forma preeminente en el derecho administrativo y subsidiariamente en el civil y solo, excepcionalmente, en el derecho penal. Los factores para determinar la prescripción legal de una actuación administrativa son su anulabilidad, las responsabilidades derivadas que conlleva y el control y auditoría al que se somete. La anulabilidad conlleva determinar el plazo durante el cual ésta pueda ser invocada por alguna irregularidad, error material, defecto de forma o infracción del ordenamiento jurídico. La responsabilidad derivada permite identificar el plazo en el que puede exigirse el cumplimiento de una obligación o derecho como consecuencia de una actuación administrativa. Y el control y auditoría de una actuación administrativa determina el plazo en el que dicha actuación está sometida a rendición de cuentas y fiscalización. Estos serían los 10 principios, digamos, en los que podemos condensar los resultados de esta línea, de este subgrupo de trabajo. Y luego, bueno, espero que haya un poco de tiempo después si hay alguna consulta. Y cedo la palabra a Gabriel para pasar a hablar de... ¿Te quieres sentar aquí o te lo paso yo? Mejor. Vale. Al hilo de lo que decía mi compañero Paco, en relación con la deconstrucción del valor primario, recuerdo que hace años en otro grupo de trabajo colaborativo, como es la mesa de trabajo de archivos de la administración local, en la que participo desde hace muchos años, nos propusimos estudiar los factores los indicadores de gestión, y iniciamos el trabajo y aquello se prolongó durante mucho tiempo. Y recuerdo que cuando por fin conseguimos tener un resultado y publicamos esos resultados, en la introducción hablábamos de que había sido un verdadero trabajo de deconstrucción y análisis de nuestro trabajo como archiveros. Y de forma que nos planteamos y nos preguntamos en qué consistían todos esos procesos que damos habitualmente como naturales, y todos esos conocimientos teóricos y prácticos que acumulamos y que realmente muchas veces aplicamos de forma mecánica sin pararnos a pensar y a reflexionar en lo que realmente comportan. Bien, pues esto viene a cuento de que este trabajo del grupo Valora, y concretamente del grupo de valores secundarios en el que está Beatriz Franco y estoy yo, ha sido también un cuestionamiento de nuestras bases de trabajo, de nuestras bases metodológicas y teóricas. Por tanto, teníamos dos objetivos que son dos objetivos muy simples. Por un lado, facilitar la comprensión del concepto de valor secundario, algo que damos casi por sentado y que lo tenemos muy interiorizado, y elaborar un modelo de lista de verificación de criterios para justificar el valor secundario, porque nos dimos cuenta al analizar los trabajos de las diferentes comisiones y consejos de valoración que hay, de que muchas veces no hay una justificación real a la hora de aplicar la valoración, y concretamente los valores secundarios. Se determina que tiene un valor de conservación permanente o no, pero no se justifica adecuadamente. Por tanto, estos serán unos dos objetivos muy básicos y muy sencillos, pero que nos parecían fundamentales. Por tanto, empezamos analizando cuáles eran estos criterios de análisis del valor secundario. Y nos planteamos dos preguntas muy sencillas. ¿Cuándo empieza el valor secundario y en qué consiste este valor? No pretendíamos poner en cuestión nada de lo que se ha dicho, sino simplemente era
preguntarnos a nosotros mismos qué entendíamos y qué es lo que se entiende habitualmente en la teoría y en la práctica cuando hablamos de valor secundario y cómo se manifiesta. ¿Cuándo empieza? Bueno, aquí no sale bien la imagen, pero bueno, digamos que en la primera, en el cuadro de arriba aparece valor primario y en un cuadro de abajo el valor secundario. Con esto quiero decir que normalmente se considera que es una secuencia. Primero hay un valor primario al que le sigue un valor secundario y eso se subraya en la literatura analizada porque con expresiones como se adquiere, el valor secundario se adquiere a partir del primario o se desarrolla poco a poco. El tiempo es un factor fundamental del valor secundario en la visión tradicional. ¿En qué consiste? Bueno, en diferentes autores han hablado de que el valor secundario es la finalidad del documento basada en una utilidad de segundo orden, es decir, estamos estableciendo una jerarquía de valores, el valor primario y el valor secundario que es de segundo orden, como dice su propia palabra, ¿no? Obedece a motivaciones que no son las propias del documento. El diccionario de terminología archivística o la utilidad y significado de los documentos de acuerdo con propósitos diferentes a aquellos para los que fueron creados. Esto es el Dictionary of Archival Terminology, y tendrán interés para otros usuarios distintos de los actuales que decía Schellenberg, ¿no? Por tanto, hay una concepción tradicional del valor secundario que dice que el valor secundario nace después de que el valor primario. Está ligado a un fin diferente del que justificó la creación del documento e interesa a otros usuarios diferentes de aquellos que crean los documentos. Bueno, pero hay una revisión de esto que empieza simplemente como sucedía, como decía Paco, que hizo al revisar el valor primario, yendo a la fuente, a Schellenberg y viendo lo que dice, ¿no? Y Schellenberg dice que los documentos públicos se conservan en una institución archivística porque tienen valores que pervivirán o que existirán mucho tiempo después de cesar su uso actual y porque tendrán interés para otros usuarios distintos de los actuales. Es decir, Schellenberg no dice que el valor secundario siga al valor primario, sino que ya está presente desde el mismo momento en que se crean los documentos. Hay unos valores que consideramos propiamente administrativos y ligados al documento, pero hay otros valores también que ya están presentes desde su creación. No se desarrollan con el tiempo. ¿Y qué relación tiene con el valor primario? Pues hay diferentes autores han hablado de que este valor no excluye al valor primario, a veces se superpone, como dice Antonia Heredia o Carol Cotir, citando a Terry Eastwood, el valor secundario no lo despoja de su valor primario, se superpone sin borrarlo, nunca desaparece del todo y para siempre, como no desaparecen del todo y para siempre los motivos por los que fue creado un documento. Y el valor legal, algo que siempre se ligó al valor primario, hay autores que dicen que tiene un carácter también de valor secundario. Después hablaremos de esto. Por tanto, la primera cosa que pusimos en cuestión es que había una secuencia entre el valor primario y el secundario.
son, digamos, valores que están presentes en el documento desde el principio. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que hemos hecho tradicionalmente una aproximación a los valores desde el punto de vista de las características que presentan los documentos o la información, y no tanto en el uso que se le dé a estos documentos. Autores como Terry Eastwood, por ejemplo, o Schaeffer y Gio, hablan e insisten más en lo importante que es el uso de los documentos y no tanto esas características intrínsecas. Entonces, por ejemplo, Schaeffer y Gio hablan de un uso administrativo, un uso como rendición de cuentas y un uso cultural. Y esos usos se corresponden también con unas características de los documentos, testimonio, como información y como artefactos u objetos. Y tanto el testimonio como la información pueden interesar tanto a los usuarios internos, a los que crean los documentos, como a usuarios externos en cualquier momento. Por tanto, aquí también estamos poniendo en cuestión esa concepción tradicional de los valores. Entonces, ¿cuál es la esencia del valor secundario? Pues a diferencia del valor primario, lo que distingue al valor secundario es que no está ligado a un plazo, sino a unas cualidades. A unas cualidades que se manifiestan en la persistencia, intensidad y la calidad. Es lo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que nos preguntamos cuando pensamos en los valores secundarios es qué se debe conservar, no el plazo en el que se debe aplicar en relación con una determinada una fase de tiempo, ¿no? Como hacíamos en el valor primario. En el valor primario nos interesa conocer el plazo, en el valor secundario lo que nos interesa es determinar qué se va a conservar, y para eso tenemos unas características que son estas de la calidad, la persistencia y la intensidad de esa información, de esos datos ligados a los documentos y que se van a permanecer en el tiempo, ¿no? Por tanto, nuestra definición es una definición mucho más abierta, y sería esta que aparece aquí. El valor secundario es aquel potencialmente útil a cualquier usuario que permanece en la información o en los documentos más allá del plazo de vigencia administrativa, y sus caracteres son la persistencia, la intensidad y la calidad. Criterios de análisis del valor secundario. Aquí hablamos ya del análisis práctico de las listas de verificación de las diferentes comunidades autónomas y de otros consejos de valoración o comisiones. Por un lado, en los formularios de identificación y valoración de series documentales y en las instrucciones, cuando las hay, que los desarrollan, normalmente no se indica cómo determinar el valor secundario. Y esto es algo fundamental, porque ¿con qué criterios aplicamos los valores secundarios? Entonces, esto fue algo que nos guió a lo largo de todo nuestro trabajo. Por lo tanto, uno de los objetivos era construir una lista de verificación que ayudase a determinar este valor. Como veremos, no es un invento que se nos ocurriera a nosotros, sino que había ya ejemplos en los que apoyarnos. La metodología que seguimos fue, por un lado, una revisión exhaustiva de la bibliografía tanto española como extranjera en materia de valoración, buscando en principio, buscamos definiciones de valores secundarios
y de los diferentes valores denominados secundarios. Y después los análisis de los formularios de identificación y valoración, tomando como base el formulario del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, porque era el único que tiene una lista de verificación en la que se intenta dar consistencia a esas decisiones, a esas de valoración, ¿no? Y revisión y análisis de otros formularios disponibles en la red. Esa es otra, como han explicado nuestros compañeros antes, la información disponible no siempre o no la hay o no está normalizada tal y como queríamos. El análisis de la bibliografía nos encontramos, pues, como en autores clásicos como Schellenberg o con Craig, que ya realmente hacen una sistematización de los criterios para determinar los valores testimoniales o informativos, en el caso de Schellenberg, o en el caso de Barbara Craig, los hace como pues también un formulario, una lista de verificación de valores que se deben buscar a la hora de aplicar para valorar y seleccionar los documentos de la ciudad de Toronto, ¿no? Entonces tiene un apéndice en el que va haciendo una serie de preguntas, es decir, una lista de verificación que se deben cumplir los documentos para poder valorarlos. El análisis de los formularios de identificación y valoración, pues se ha hecho a partir de los formularios de la Administración General del Estado y de las comisiones de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. La lista de verificación parte, como decía, del modelo de Lacan, en el que aparecen ya pues una serie de elementos para verificar del valor informativo al valor histórico. Nuestra propuesta parte, como digo, de esa primera lista de la Comunidad de Madrid, pero ampliándola mucho, ¿no? Y entonces nosotros contemplamos, por un lado, valores, bueno, no sale aquí tampoco la información en la presentación, pero sería valor probatorio, por un lado, valor informativo y de contenido, en valores informativos y contenido, con 28 criterios de procedencia, formales, de contenido y utilización, de contexto. En los valores probatorios eran tres elementos: derecho de propiedad, derecho de personalidad, de estado de las personas, y después un criterio de reutilización de la información con un elemento. Esto es el modelo de plantilla que construimos para hacer nuestra lista de verificación, que desarrollamos en una hoja de Excel que contiene esos 31 elementos a los que me refería, hablando en primer lugar del valor probatorio, que serían derechos de propiedad, derecho de personalidad, a la vida, al honor, a la libertad, el nombre, al estado de las personas, bueno, informativo e histórico, con muchos elementos sobre origen y evolución de la institución, criterios formales, criterios de contenido y utilización, criterios de reutilización, en fin. Es un detalle, digamos, tratamos de hacerlo lo más exhaustivo posible, y hay algo que a lo mejor choca, y es, por ejemplo, haber puesto los valores, el valor probatorio entre los valores secundarios. ¿Por qué lo hicimos así? Pues lo hicimos porque consideramos que era lo que pesa en esos valores
es la respuesta a la pregunta de qué conservar, no cuánto tiempo conservar, qué conservar, por qué debemos conservar algo que es testimonio de derechos de propiedad o derechos de personalidad o de derechos relacionados con la vida, porque eso interesa conservarlo porque tiene información o es testimonio de derechos que son básicos de las personas. Por otro lado, en nuestro trabajo y después de tener una charla que tuvimos o una conferencia con Pedro Penteado del archivero portugués, una actividad organizada para todo el Grupo Valora, decidimos abordar la comparación y el estudio del modelo ASIA de Portugal. El modelo ASIA es avaliación da información de información administrativa y se desarrolló en Portugal desde el año 2016 por la Dirección General de Libros, Archivos y Bibliotecas en el contexto del desarrollo de lo que se llama la lista consolidada. La lista consolidada es un cuadro de clasificación general para todas las administraciones públicas, central, local y sector público empresarial, de naturaleza funcional y transversal, y pretende servir de referente para el desarrollo de otros instrumentos organizacionales y pluriorganizacionales para la clasificación y valoración de la información pública. Bueno, es una pena porque aquí no aparece el cuadro que había elaborado con esto, pero básicamente el modelo ASIA pretende la creación de un instrumento común para las administraciones públicas que integre las decisiones de valoración, determinación de los plazos de conservación y del destino final para la información que consta en los procesos armonizados. El objetivo es dar soporte de una forma general a las decisiones de valoración de una forma integrada para todas las administraciones públicas y que pueda servir de soporte a las políticas de gestión de documentos. ¿Qué características tiene el modelo ASIA? Pues una metodología uniforme de valoración, sistematización de principios de valoración y hallazgos conceptuales en la determinación de los valores. Hay que decir que el modelo ASIA, nuestros colegas portugueses no se inventaron nada, si se analiza se basa mucho en las aportaciones ya desde Schellenberg, como no podía ser de otra forma, pero lo que hacen es sistematizarlo de una forma muy clara y aplicarlo de una forma muy rigurosa. Por tanto, para ellos los objetivos son la determinación del destino final de los documentos o de la información, es decir, la pregunta ¿qué conservar? Y establecer los plazos de conservación administrativa. ¿Por cuánto tiempo conservar? Las dos preguntas clásicas que nosotros también nos hacemos. Y ellos establecen como un factor básico a la hora de analizar y determinar, de valorar las relaciones que se establecen entre los procesos de negocio que ellos llaman, de los procedimientos, y de los agentes que participan en esos procesos de negocio. Y por tanto, de ahí se derivan tres elementos: la densidad informativa, la completud informativa y la complementariedad. Bueno, esto hicimos una comparación, que no voy a entrar en detalle porque ya tengo poco tiempo, entre nuestra lista de verificación y la lista portuguesa, y llegamos a la conclusión de que realmente ratifica y clarifica nuestra visión de los valores primarios y secundarios en la determinación del destino final, la determinación del plazo de conservación, ratifica nuestra visión del valor probatorio como un valor
secundario aporta la consideración de las relaciones entre las series documentales como un factor de valoración, no solo de identificación, como hasta ahora considerábamos. Y, perdón, falta una diapositiva, que eran las conclusiones, pero realmente en las conclusiones una de las cosas, y retomando lo que decía al principio sobre aquel trabajo que habíamos hecho en la mesa de archivos municipales, uno de los valores a los que llegamos, a una de las conclusiones a las que llegamos, es que con independencia de los productos a los que consigamos con nuestro trabajo, el valor, la deconstrucción de nuestro trabajo que hicimos ahora tiene valor en sí mismo, porque nos plantea, nos permite aproximarnos de una forma nueva a nuestro trabajo. Bueno, para finalizar, simplemente diré que este trabajo y esta valora va a tener continuidad en Valencia en octubre, y esperamos que allí seguir trabajando y aportando elementos para el debate sobre la valoración. Además, se persigue que participen también las autoridades de valoración, lo que creo que será importante. Y nada más, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Soy Merche, pero no la cantante, sino Merche Rojas, la encargada de presentaros los trabajos realizados hasta el momento en el subgrupo 3 de la línea de metodología llamada Análisis de formularios de Valora. Nada, quería empezar brevemente con la cronología. Quería recordar en estos momentos a dos participantes del grupo que no están aquí, que es Pilar Encinar Romero, del Archivo del Reino de Galicia, y Ángela López Jiménez, del Cuerpo de Archiveros del Gobierno de Canarias, que han participado activamente, picando mucha piedra en la mina. Y junto con una servidora pues hemos hecho la comparativa de formularios. Quería agradecer también a la Asociación de Archiveros de Andalucía darnos este espacio para exponer los trabajos, y nada, estamos pues nada, gozando mucho de todo este tercer Congreso Internacional, y nada, ya nos metemos en harina y repasamos muy rápidamente la cronología de los trabajos. Bueno, como veis, en febrero del 21 se constituye el grupo motor de Valora. 4 meses después se establecen los objetivos de la línea de metodología, y justo después del verano, el 27 de octubre, se constituyen los 3 subgrupos dentro de metodología, que son valores primarios, secundarios y comparativa de formularios. Y por último, ahora recientemente en febrero ya pues, presentamos los primeros entregables con los trabajos realizados hasta la fecha, ¿vale? Cuando comenzamos los trabajos, los objetivos que nos marcamos dentro del subgrupo de análisis fue la realización de un análisis comparativo de formularios de identificación y valoración disponibles en el ámbito archivístico español, los de diferentes comunidades autónomas y la Administración General del Estado, y también sus diferentes instrucciones de cumplimentación. Hablamos de disponibles porque solo hemos considerado, de momento en este primer análisis, los que se hallan en acceso libre, aunque sí que hemos accedido a alguna tabla en la que son utilizados formularios, pero al formulario en sí, al no tenerlo disponible, pues no lo hemos considerado, ¿no? Entonces, nada, hemos comparado, bueno, ahora os comentaré. El segundo de los objetivos es uno de los principales de la comunidad de prácticas, es el desarrollo de una propuesta de elementos necesarios para conseguir un formulario de valoración ideal y que pueda ser aplicado por cualquier comisión de calificación.
De momento, y a falta de ser debatido por toda la comunidad, los 3 grupos, nuestro subgrupo ha desarrollado un formulario en formato lista de verificación como instrumento de aplicación de las guías de valores primarios y secundarios producidos por el grupo de metodología. Con respecto a la metodología, el nuestro pues eso, ha sido un trabajo de mina y hemos tomado como referencia el formulario de identificación y valoración de la Comunidad Valenciana, más que nada porque teníamos que partir de uno de ellos y bueno, este tenía reflejadas todas las áreas ISAG con todos los elementos, es uno de los primeros que surgieron y muchos de los formularios que han aparecido después replican su estructura, aunque un poco más desdibujada, ¿no? Pues partiendo de la Comunidad Valenciana, hemos realizado una revisión transversal de las 7 áreas en el resto de los formularios localizados y nada, es una comparativa de en total 12 formularios y junto con el de la Comunidad Valenciana tenemos el de la Administración General del Estado, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. ¿Qué hemos obtenido? Pues un contenedor de elementos. Sí, es un contenedor de elementos en formato hoja de cálculo, que ahora mismo está en la carpeta compartida que utilizamos en el Drive, toda la comunidad Valora, está accesible ahí y disponible para todos los integrantes de Valora. Y esta hoja de cálculo, a lo largo de todo el desarrollo de los trabajos de su grupo de formularios, durante 1 año y medio, ya acumula unas 22 pestañas. ¿Vale? La primera de estas pestañas la hemos llamado cuadro de formularios, que bueno, lo veis así muy chiquitito, pero bueno, es que contiene muchos datos de las diversas comparativas que hemos hecho, pero bueno, en el Drive ya cada uno se lo puede ampliar con el zoom. Y nada, la finalidad de esta pestaña es la de mostrar un cuadro resumen con información de los formularios, las instrucciones de complementación y las autoridades calificadoras. Entonces, hemos registrado datos como en qué ámbito se aplica, la fecha en la que se publicaron los formularios o las instrucciones, el enlace web donde está disponible. Y con respecto a la autoridad calificadora, pues la fecha de su creación, la de su regulación, la norma y determinada información que hemos considerado relevante que está registrada en observaciones, como por ejemplo si el formulario es la segunda versión o ha sido remodelado en parte. Bueno, esta es la segunda pestaña, es la pestaña estructura de formularios. Y en ella se ofrece un cuadro comparativo con la denominación oficial de cada uno de los formularios, con las partes que contiene y la diferente denominación de cada una de esas partes. Posteriormente encontramos una pestaña independiente por cada una de las 7 áreas de la ISAG, consignando los elementos de cada formulario para dichas áreas. Entonces tenemos una pestaña por identificación, otra por contexto, otra por contenido, contenido y estructura, otra por acceso y uso, otra por documentación asociada, otra por notas y otra por control. Y en cada una de ellas hay 12 columnas, una por cada formulario encontrado, y se van comparando cada uno de los elementos contenidos en cada una de ellas, partiendo, como he dicho, de la Comunidad Valenciana. Luego tenemos una pestaña independiente también por cada una de las áreas de la ISAG, denominada características, y contiene un cuadro comparativo de las denominaciones de esta área en cada formulario y otro cuadro con el lugar del área en la estructura del formulario. Hay otra pestaña independiente para cada área de la ISAG denominada elementos, y recoge la totalidad de los elementos presentes en todos los formularios con sus diferentes denominaciones para el área. Si hubiésemos tenido en cuenta toda
todas las denominaciones de cada uno de los elementos en todos los formularios, tendríamos un elevado número de filas y un gran nivel de disgregación de la información, y por lo tanto para esto hemos aplicado un filtro de agrupación, porque aunque bajo denominaciones diferentes hay muchos elementos, sí que pues son coincidentes en significado en la mayoría de los casos. Luego tenemos otra pestaña que se llama propuesta macro, y hace alusión a propuesta de formulario que no ha sido consensuada, pero ahí está. Se elaboró desde la perspectiva de macrovaloración tras la sesión impartida por Pedro Penteado para la comunidad Valora en abril del 22. Y bueno, si no lo sabéis, Pedro Penteado es el director del Servicio de Archivos y Normalización de Portugal, y en esta propuesta macro pues intentó seguir en parte la metodología empleada en Portugal para la valoración de los procesos de negocio, incorporando elementos recogidos tanto en la lista consolidada para la clasificación y la evaluación de la información pública como la plataforma Cloud. Que bueno, ya sabéis que ahí en Portugal la Dirección General son productos de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, y bueno, para ello hemos adaptado también los ítems de los diferentes formularios de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, analizados en la comparativa. Nuestra hoja de cálculo también posee como colofón final una propuesta de formulario de elementos necesarios que también está aún por debatir por toda la comunidad Valora. Y bueno, se decidió su elaboración tras la reunión del 15 de diciembre de 2022 como propuesta de mínimos, pero que pasó a ser propuesta de elementos necesarios para cualquier buen formulario de valoración documental. Lo hemos dividido en 5 partes, está estructurado en 5 partes: identificación, acceso, seguridad y reutilización, valoración, selección y control. Esta sería el área de identificación, con los elementos necesarios estructurados de forma que la recopilación y plasmación de los datos sea más ágil y también contribuya a facilitar la tarea de la valoración y la selección por parte de las comisiones calificadoras. Y se añade además aquí información sobre la procedencia, el contexto y además la función. En el área de acceso, seguridad, reutilización de la información, hemos tratado de sistematizar al máximo los supuestos que influyen en todos estos procesos. Los elementos se ordenan de acceso libre o en acceso libre o limitado, y este último clasificado según la causa de limitación en función de la correspondiente normativa. Además, se ha añadido en esta área un apartado de seguridad que adopta los elementos procedentes del Esquema Nacional de Seguridad, y como por ejemplo los valores de nivel de confidencialidad, y un apartado de reutilización de la información con referencias a las medidas especiales de protección de los documentos esenciales del ENI y del esquema para la gestión de metadatos para la gestión del documento electrónico. El área de valoración debe incorporar el trabajo realizado por los otros subgrupos de metodología, y con respecto a valores estamos pues ponderando cómo adaptar de nuestro propio las conclusiones de nuestro propio grupo de metodología, y los trabajos están, como sabéis, en estado provisional. Por último, el área de selección recoge los datos como el tipo de dictamen propuesto, la URL del dictamen, que deberá cubrirse a posteriori, y una forma de cómputo de los plazos extraído de la CLAP portuguesa, así como campos, universo y tamaño de la muestra en caso de utilizar la técnica de muestreo aleatorio. Por último, el área de control incorpora las nuevas figuras de responsabilidad en la gestión documental: el delegado de protección de datos, responsables de seguridad, de transparencia y de datos abiertos,
Y nada, he de recalcar de nuevo que estamos en estado provisional y que a partir de aquí nuestro subgrupo le queda a nuestro subgrupo en concreto una serie de tareas como la revisión de nuestro entregable, la elaboración de unas instrucciones para consulta de nuestro contenedor, el de las 22 pestañas que os he comentado, y nada, y acabar de perfilar nuestras conclusiones. Y nada, deciros que seguiremos avanzando y que los productos Valora pues se irán perfeccionando tras el debate entre todas las líneas que formamos la comunidad. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Nada, si tenéis alguna pregunta, así rápidamente. Pues ala, café, ¿no? A tomarnos el café. Venga. Muchas gracias. Gracias.